Hoy te quiero mostrar un método totalmente gratuito e ilimitado con el que puedes usar cualquier voz para crear covers de canciones o voces habladas. Te enseñaré cómo clonar tu propia voz para que la puedas usar ya sea en covers de canciones de artistas famosos o en tus canciones creadas en páginas como Suno. Todo esto lo haremos de forma local, sin utilizar ningún collab de Google ni nada por el estilo. Además, se puede hacer en casi cualquier computadora y no ocupas ningún tipo de conocimiento previo. También veremos cómo ponerle voz de hombre a canciones para mujer y viceversa. Así que vamos a empezar. La aplicación que vamos a utilizar hoy, que el link de descarga va a estar en la descripción, se llama Replay. Este programa se puede utilizar tanto como en Windows como en Linux o en Mac, así que no tienes ningún problema por eso. Yo lo voy a descargar para Windows, pues ese sistema operativo es el que tiene mi laptop, que te comento que esta computadora es bastante vieja porque la que tengo de escritorio se me descompuso, así que para que veas que también puedes hacerlo en una computadora de aproximadamente unos 10 años. Una vez que ya se termina de descargar, nos vamos a la carpeta de descarga y vamos a ejecutarlo con clic derecho y como administrador. A continuación nos va a aparecer esta ventana de protección de Windows. Le damos ejecutar de todas formas. Aquí, como siempre, nomás le damos siguiente para que se nos instale. La verdad es que sí tarda bastante la primera vez que instalamos este programa, puesto que tiene un montón de complementos y extensiones y cosas así. Así que le damos aquí en continuar y le seguimos dando continuar y yo voy a hacer un pequeño corte porque sí tarda bastante. En un momento regreso con ustedes. Muy bien, una vez que ya está instalado, vamos a darle en siguiente a todas estas ventanas hasta que ya se termine de instalar y de configurar nuestro programa. Aquí vamos a borrar la canción que viene por default, es un archivo de voz. Ahora, para no tener problemas con los derechos de autor, voy a utilizar únicamente canciones hechas en Suno, pero tú puedes utilizar canciones que tengas en tu disco duro o también puedes utilizar canciones que estén en YouTube, pegándolas en esta parte de aquí, pegas el URL y lo puedes utilizar. Ok, entonces vamos a hacer una canción en Suno. Vamos a dirigir a la parte de la izquierda a la pestaña de Create. Activamos el Custom Mode y le ponemos un prompt. Como te digo, puede ser cualquier canción, no importa que sea creada en inteligencia artificial. Aquí vamos a poner que nos haga una canción de la amistad y en estilo de música balada. Una vez que ya terminamos de llenar todos los espacios, vamos a darle en crear. Si quieres aprender a utilizar este programa, en la parte de arriba y en la descripción te voy a dejar el link para que vayas al video y aprendas paso a paso cómo hacer canciones. Azul brillante como un sol radiante, un abrazo eterno como el mar azul profundo. Un lezo brillante como un sol radiante, un abrazo eterno. Ok, vamos a utilizar la segunda, así que en los 3 puntitos le vamos a descargar el audio. Ahora nos vamos a regresar a Replay y vamos a arrastrar esta canción en el primer cuadro y automáticamente se nos va a cargar. Ahora ocupamos las voces. Para poder utilizarlas nos vamos a ir a la página de Wix, que aquí está el pequeño botoncito ahí simplemente le vamos a dar clic y nos va a mandar a la página donde vamos a buscar nuestras voces. Vamos a buscar la voz de un cantante. Primero nos vamos a registrar
con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Discord. Aquí, ya que nos registramos, en la parte de arriba vamos a hacer la búsqueda de cualquier cantante o de cualquier personaje. Voy a buscar la voz de Luis Miguel, fue el primero que se me ocurrió, y vamos a escuchar qué tal están. Ok, para bajarla le vamos a dar los 3 puntitos y descargar modelo. Aquí le vamos a dar descargar de todas formas. Automáticamente se nos va a descargar una carpeta en zip, una carpeta comprimido, que es en donde están nuestros modelos de voz. Una vez que se nos descarga, la vamos a abrir y la vamos a descomprimir. Vamos a darle clic derecho, extraer archivos. Ya que la extraemos, vamos a cambiarle el nombre a los archivos, ya que siempre que bajamos un modelo de voz, todos se llaman modelo. Vamos a ponerle el nombre del artista, y en el que dice metadata yo tuve problemas, así que nomás le pongo el nombre del cantante o de la voz al principio y dejo la palabra metadata, y ya no he tenido ningún problema de esa manera. Así que ya que le cambiamos el nombre a las dos, ocupamos instalar esta voz. Eso se hace al copiar esta carpeta dentro de la carpeta de modelos. Para poder saber en dónde está, nos vamos a dirigir a Replay, y en la pestaña de Local Data, en la primera opción, le vamos a dar clic para ver en dónde tenemos nosotros la carpeta de modelos. Una vez que vemos dónde está, simplemente le damos clic derecho, cortar, y nos regresamos a la carpeta de modelos y la vamos a pegar aquí dentro. Ya que tenemos la carpeta dentro de modelos, únicamente la vamos a arrastrar y ya tenemos instalada nuestra voz. De esa manera podemos instalar la cantidad de voces que nosotros queramos. Bueno, ya seleccionamos la voz que vamos a utilizar, que viene siendo la misma, y nos vamos a la parte de abajo en donde dice Settings. La primera opción es únicamente para quitarle la voz a la canción, separarla. La segunda opción es para cuando tenemos únicamente una voz sola, sin música, como para voces habladas. La otra opción es para que nos haga un ejemplo de 30 segundos. Y esta tercera es para cuando queremos quitarle el eco y el reverb a las voces. Aquí vamos a cambiarle el pitch, o sea, hacer más agudo o más grave la voz. Esto si es una mujer, vamos a subirle al tono, y si es un hombre, le vamos a bajar. Así podemos adaptar cualquier voz. Y este otro botón es para subirle o bajarle el tono a la música. En la pestaña de la derecha, si ustedes tienen una tarjeta Nvidia RTX, les va a aparecer CUDA, si no va a aparecer CPU como a mí. Aquí es el modelo que está utilizando el programa para hacer la conversión. Todas estas opciones las vamos a dejar así. Lo único que vamos a hacer es seleccionar nuestro micrófono para poder grabar la voz un poco más adelante. Ahora le damos en Create a Song. Nos va a salir este mensaje que dice que no tenemos la tarjeta de video, que es lo óptimo para poder utilizar esta aplicación, pero le damos de todos modos en aceptar. Lo único que va a pasar es que vamos a tardar más tiempo en hacer la conversión, pero pues no pasa nada, simplemente vamos a esperar un poco más. Así que en un momento regreso en lo que se hacen nuestras canciones. Muy bien, aquí ya la tenemos creada, así que vamos a darle play a ver qué tal nos quedó. Brillante, como un sol radiante, un abrazo eterno, como el mar azul profundo. Muy bien, si seleccionamos nuestra canción del lado izquierdo, nos va a aparecer en la parte de abajo todas las partes separadas. En la parte de arriba está la canción original. Un ledo brillante, como un sol radiante.
Después la canción con las voces ya convertidas, con la voz que le pusimos nosotros. Brillante, como un sol radiante. Después están únicamente las voces de la canción original. Brillante, como un sol radiante. Las voces con el efecto. Brillante, como un sol radiante. Y por último, únicamente la música. Así que ya tenemos nuestra canción, vamos a escucharla de nuevo. Brillante, como un sol radiante. Para descargarla únicamente le damos a los 3 puntitos y Save to Download. Y automáticamente se nos va a descargar a nuestro disco duro. Recuerden que entre mejor calidad tenga la canción original, mejor calidad va a tener nuestro resultado. Ahora vamos a utilizar una voz de mujer en una canción de hombre. Aquí instalé la voz de Rosalía, de la cantante Rosalía. Así que vamos a darle a más 12 para que se haga un poco más aguda la voz y se oiga mejor. En caso de que fuera al revés, que la voz original fuera de mujer y queremos poner una de hombre, le vamos a dar a menos 12. Así que le damos clic y eso es lo único que le vamos a mover. Vamos a darle en Create Song y esperamos de nuevo un momento. Y si te gusta este tipo de contenido, te agradecería bastante que te suscribieras al canal según lo has hecho, que nos dejaras un me gusta y que compartieras este video. También si te quedó alguna duda o tienes alguna sugerencia para un próximo video, me lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Muy bien, aquí ya tenemos la canción creada. Vamos a darle clic para poderla escuchar. Brillante, como un sol radiante, un abrazo eterno, como el mar azul profundo. Eres mi refugio en el viento. Si creemos que nos quedó muy agudo, como creo que sí nos quedó muy agudo, vamos a bajarle un poco al tono para que no esté tan aguda la voz. Y podemos también bajarle al lado derecho un poco más al tono de toda la música para que no se oiga tan forzada la voz. Te recuerdo que si es el caso contrario, pues ahí simplemente le movemos para el otro lado. Y le damos a crear de nuevo y vamos a esperar a que se nos vuelva a hacer la canción. Esta vez no va a tardar tanto porque lo que es la música ya está creada. Brillante, como un sol radiante, un abrazo eterno, como el mar azul profundo. Ok, aquí creo que se oye un poco mejor, un poco más natural. Ahora vamos a entrenar nuestra propia voz. Para esto les voy a enseñar cómo se hace en esta página. A mí no me va a salir puesto que no tengo la tarjeta de video que se ocupa, pero les voy a enseñar a hacerlo de otra manera que sí lo pueden hacer con cualquier computadora. De nuevo ocupamos una canción para cambiarle la voz, y para no tener problemas de derechos de autor, de nuevo voy a utilizar una canción que hice en Suno, así que se las voy a enseñar primero para que oigan la original. Terreno digital, donde los bits son reyes, la inteligencia florece, es la nueva ley generativa. Ok, esa es la canción que vamos a utilizar, así que la vamos a descargar. Ya que la descargamos, nos dirigimos de nuevo al programa de Replay. Eliminamos la que tenemos cargada y le vamos a dar clic al cuadro en donde cargamos nuestra canción, que en este caso es la que acabamos de descargar. Ahora le vamos a dar clic a la pestaña del medio en donde dice Train a Model. Como les digo, a mí no me va a salir porque no tengo la tarjeta Nvidia de las nuevas en esta computadora. De todos modos, les voy a enseñar
por si ustedes sí la tienen para que lo hagan. Aquí únicamente vamos a arrastrar archivos con nuestra voz o con la voz que queramos entrenar y le damos en entrenar el modelo, y así de simple, es muy fácil. O podemos también grabar la voz en el botón ese que tiene el micrófono. Ahora les voy a enseñar la manera de cómo entrenar una voz sin tener una tarjeta de video, como les digo, de las que tiene CUDA. Así que nos dirigimos de nuevo a Weights y le damos en la pestaña en donde dice entrenar. Aquí aceptamos los términos y vamos ahora a cargar una foto para la portada de la voz. En este caso voy a agarrar una foto mía. Le ponemos el nombre a la voz. Aquí le voy a poner mi nombre y en la parte de abajo la descripción le voy a poner mi voz. Ahora en esta parte de aquí es donde tenemos que llegar mínimo a la marca, a la primera marca. Lo ideal es llegar a la segunda o la tercera marca. Eso lo vamos a hacer añadiendo archivos de audio. Así que voy a agarrar estos archivos de mi voz y los voy a ir arrastrando dentro de este cuadro hasta que logremos llegar de perdida a la segunda marca, que es lo óptimo. Vamos a añadir otro más. Y una vez que ya llegamos a la marca, lo único que hacemos es darle al botón de entrenar y ya solo nos queda esperar a que se nos entrene, que si tarda algo de tiempo, así que voy a hacer un corte y en un rato regreso con ustedes. Aquí ya tenemos el proceso terminado. Como ya sabíamos, lo que es replay me marcó error, pero en Weights sí tenemos la voz entrenada, así que le damos clic y ya aquí nos abre esta ventana donde vamos a descargar nuestra voz. De nuevo se nos baja una carpeta comprimida y vamos a hacer de nuevo lo mismo que hicimos con la voz anterior. Descomprimimos, cambiamos el nombre y pegamos la carpeta dentro de los modelos. Nos regresamos a la pestaña para crear el cover y aquí vamos a eliminar primero las voces que tenemos seleccionadas. Arrastramos nuestra voz nueva y la seleccionamos. Les voy a enseñar algo que les va a ahorrar mucho tiempo. En caso de que quieran utilizar varias voces o quieran probar algunas de las voces en la misma canción, lo que vamos a hacer es activar un pequeño botón que está arribita de lo que son nuestros modelos de voz. Así que vamos a darle clic en donde dice multimodel y de esa manera podemos seleccionar varias voces y se nos va a hacer al mismo tiempo. Así que vamos a darle en generar nueva canción y como pueden ver se están haciendo al mismo tiempo las dos canciones. De esa manera vamos a ahorrar bastante tiempo. Así que en un momento regreso con ustedes. Aquí ya tenemos las canciones terminadas. Vamos a escuchar primero la pura voz, que me imagino que le va a quedar muy baja porque es voz de mujer. Reino digital, donde los beats son belleza y inteligencia florece, es la nueva. Ahora vamos a escuchar la canción completa con esa voz. Reino digital, donde los beats son belleza y inteligencia florece, es. Ahora con mi voz. Reino digital, donde los beats son belleza, inteligencia florece. Es la nueva ley, generativa y creativa como una mente sabia. De la nada surge como un alquimista magia. Es un ojo que todo lo ve, sin parpadear, como un cerebro cibernético, siempre a razonar las cadenas del conocimiento. Muy bien. Y así podemos crear la canción que nosotros querramos. Recuerden que entre mejor sea la calidad de la voz que nosotros grabemos, va a quedar mejor. Y también entre más audio pongamos grabado, va a estar mejor la voz. Ahora les voy a enseñar cómo pueden cambiar la voz en caso de que quieran utilizar la voz de algún artista o de algún personaje de caricatura. Vamos a grabar en la parte de arriba nuestra voz. Aquí no se escucha lo que estoy grabando porque el programa con el que capturo la pantalla me desactiva el micrófono.
Después le damos a este pequeño cuadrito para que se nos cargue lo que acabamos de grabar. Ahora vamos a buscar la voz que queremos utilizar para sustituirla de nosotros. De nuevo nos vamos a ir a Waves y vamos a buscar la de algún personaje. Aquí puede ser cualquiera de las que tengamos en esta página. Voy a buscar la de Bob Esponja. Vamos a darle play para ver cómo se escucha. You can't stop the flames. Muy bien, vamos a utilizar esta, así que la descargamos. Y hacemos lo mismo de nuevo. Ya que la tenemos instalada, simplemente la seleccionamos. Ahora, en la parte de abajo tenemos que dejar activado este botón, ya que la voz no tiene música, es simplemente la voz que yo acabo de grabar con el micrófono. Y como no tiene ningún efecto de voz, vamos a quitar este. Una vez que ya tenemos todo seleccionado correctamente, le vamos a dar al botón para que nos haga el cambio de voz. Y aquí ya tenemos la voz modificada. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a darle play. Amigos, sigan al canal Fácil con ahí. Y así de fácil podemos cambiar también la voz en caso de que la quieran usar para algún video o alguna broma. Y si les gustó este tipo de contenido, les agradecería bastante que se suscribieran al canal, que compartieran el video, que nos dejaran un like y también que nos dejaran cualquier duda que tengan o cualquier comentario. En la parte de la descripción les voy a dejar un video de cómo pueden hacer un videoclip con un solo prompt en caso de que quieran de una vez también hacer su videoclip junto con su canción. Y así llegamos al final del video. Les agradezco bastante por haber llegado hasta aquí. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.